Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar del partido de Salvador contra México que se jugó ayer en el Estadio Cuscatlán, partidos de eliminatorias rumbo a Qatar. Y antes de arrancar me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like y sobre todo pedirles que si les gusta lo recomienden para que podamos crecer juntos y cada vez seamos más en esta nueva manera de comunicar o manera diferente de hablar de fútbol. Es importante que arranquemos diciendo que México hizo 8 cambios en su alineación con respecto a los partidos anteriores, en una ventana de 3 juegos de fecha FIFA. Este fue el último y México termina de manera cómoda pensando en que quizá ya va caminando rumbo a una clasificación, cosa muy diferente a lo que muchos fatalistas y dramáticos de los medios de comunicación nos habían dicho hace algunas semanas atrás. Un equipo mexicano que si bien no tuvo un gran desempeño y que no puede tener una calificación aprobatoria de excelencia, sí pudo dominar gran parte del primer tiempo, controlar lo que se pensaba iba a suceder con un Salvador que había sorprendido a propios y extraños en una Copa Oro, jugándole de tú a tú al equipo mexicano, dominándolo, incluso siendo superior por momentos. Nos encontramos que el día de ayer ese equipo no apareció. Las explicaciones y las justificaciones son muchas. Había muchas bajas en el equipo salvadoreño, muchas diferencias con el equipo que jugó aquel torneo. La cancha no es la misma, no se presta a la idea del entrenador. Y sobre todo, para mí, creo que es el primer punto que yo les pediría que reflexionen, es que no se juega lo mismo en una Copa Oro que en unas eliminatorias. La Copa Oro es un torneo corto, un torneo en donde un solo partido te puede definir para bien o para mal muchas cosas. Cuando eres el equipo débil en el papel, si tienes un buen día puedes eliminar a un rival mucho más potente que tú y eso no quiere decir que tú seas mejor o no, simplemente ese día lo pudiste ser. En la eliminatoria, El Salvador no solo juega contra México, ¿no? También juega contra otros países que están en su mismo nivel o quizá por abajo de ellos en el papel. Juegan contra Jamaica, juegan contra Honduras, juegan contra Costa Rica, contra Estados Unidos, contra Canadá. Y al decir juegan contra ellos no me refiero nada más en los enfrentamientos directos, sino también lo que pasa en los otros partidos empieza a influir en tu posición en la tabla. Entonces no todo depende de un solo día en donde tú puedes salir muy motivado, jugar el partido de tu vida y encontrarte con las cosas a tu favor, sino que aquí tienes que considerar también lo que va sucediendo alrededor. México venía de ganar, México venía de tener una situación cómoda en la tabla y El Salvador por su parte con una obligación de sacar buenos resultados porque no había tenido las victorias que su gente quisiera en los partidos previos. El Salvador no es ni cerca este equipo que se le plantó a México para atacarlo, para jugarle de tú a tú. No encontró nunca ni en el apoyo de su gente ni en la velocidad de su presión el cómo complicar a los mexicanos, que además creo que con este plantel más dinámico, más joven, quizá con más ganas de hacer las cosas bien, tuvieron los arrestos suficientes para hacer lo que se necesitaba, tener la pelota, circularla, atacar cuando había que atacar, aguantar las patadas cuando las tuvieron que aguantar, porque tristemente en CONCACAF sigue existiendo esta manera de jugar en donde si puedo te dejo la mano un poco más arriba, en donde si puedo te dejo ir el cuerpo para no nada más quitarte la pelota, sino también por ahí pegarte, donde quizá el pie lo levanto un poco más, intentando en esta jugada dividida tratar de lastimarte. Y tuvimos la fortuna de que el árbitro era un canadiense y no un centroamericano o un caribeño que quizá hubiera permitido más este tipo de juego. Como les digo, además la velocidad con la que los salvadoreños defendieron permitió que México no tuviera que arriesgar mucho el físico. Hubo patadas, por supuesto, hubo situaciones de estas porque es inevitable, pero no como al Salvador le hubiera gustado y sobre todo no como a la gente le hubiera gustado, que disfrutan cuando hay estas patadas y con eso se emocionan y alientan más a los futbolistas a que lo sigan haciendo. México juega con una línea de 4 diferente a lo que había utilizado, con un Cata Domínguez que sin ser lateral en su club, ya lo hizo el otro día en la selección y cumplió, con una central no tan rápida, de jugadores fuertes, pensando quizá que podía presentarse la situación en donde El Salvador atacara y atacara y atacara, cosa que no pasó, con un Araujo que anda muy mal, que pide a gritos dejar de ser titular en esta selección y creo que ya lo consiguió.
y con Osvaldo Rodríguez por izquierda, que creo que fue uno de los mejores del partido, que cumplió, que lo hizo bastante bien, que tuvo el balón cuando lo tuvo que tener, que marcó cuando tuvo que marcar, que aguantó cuando tuvo que aguantar y sobre todo que se incorporó cuando se tenía que incorporar, ¿no? Un partido no brillante, porque creo que ningún jugador mexicano tuvo este partido brillante, pero sí es de los jugadores a destacar. Ahora, la parte más importante para mí fue la media cancha. Romo, ¿no? Que sigue mostrando que atraviesa por un buen nivel, que tiene buena capacidad, lanzó cuando tuvo que lanzar, apareció cuando tuvo que aparecer, mantuvo la posesión, como les digo, sin ser un partido brillante de nadie. Romo también es de los jugadores que puede decir que cumplió en lo que se le pidió seguramente. Por las bandas, de un lado estuvo Orbelín Pineda, que creo que a mi juicio no tiene el partido que para mucha gente sí, no es este jugador que se echó el equipo al hombro, no es este jugador que creó tantas oportunidades como debería de hacerlo, pero si lo comparamos con lo que habían sucedido en otros encuentros, con los volantes que juegan en esa función, también la agarró en zonas donde la tenía que agarrar, intentó, no perdió casi balones, o sea, no fue un mal partido para Orbelín, pero creo que podría ser un poco más ofensivo y un poco más peligroso. Del otro lado, el que para mí fue el mejor jugador mexicano, creo que cumplió su función, ¿no? Porque no nada más se trata de ser este jugador que mete goles o que da los pases, sino de cumplir ciertas funciones, y en el caso de Charly Rodríguez, creo que lo hizo, ¿no? Fue el jugador que puso la dinámica, que marcó cuando tuvo que marcar, que apareció en los momentos en los que tenía que aparecer, que incluso cumplió funciones diferentes en situaciones que se presentaron durante el juego, y lo hizo siempre bien. Para mí ese sería el mejor jugador de México el día de ayer. Y tenemos en la parte de arriba a Funes Mori, que pese a que los regios lo quieran seguir vendiendo como un delantero que México necesita, todavía no termina por serlo. Calidad indiscutible, para mí es un crack, pero en selección, sobre todo ayer, deja ir otra oportunidad de echarse a su favor a gran parte de la afición, ¿no? Difícil la situación por la que está pasando, la exigencia que tiene, sobre todo la comparación con un Raúl Jiménez que está de regreso, pero creo que Funes Mori vuelve a dejar pasar una oportunidad de echarse a la gente a la bolsa. Alexis Vega, que arrancaba, de alguna manera parecía que lo estaba haciendo bien, con su jugada característica de recortar, tuvo por ahí un tiro a gol, tristemente se vuelve a lastimar nuevamente del tobillo, ahora el otro, y tiene que salir de cambio, lo que hace que ingrese el Tecate Corona, que para mí el Tecate Corona, lo voy a mencionar así, no ha podido ser un jugador de élite porque sigue tomando malas decisiones en jugadas simples. Tiene una habilidad y una agilidad extraordinaria a la hora de enfrentar y gambetear que muchos brasileños pagarían por tenerla, pero en jugadas más simples, cuando el regate no es lo conveniente, cuando se tiene que pasar, cuando se tiene que tocar y mover, cuando se tiene que apoyar o cuando tiene que abrir un espacio, el Tecate sigue tomando decisiones de regular a malas que hacen, yo creo que por eso los clubes importantes en Europa terminen por decidirse por otros jugadores a la hora de fichar un delantero. Y con el Chucky Lozano, que sí demuestra tener este nivel europeo, que sí nos demuestra que su fútbol está más arriba del promedio de la zona, que está manejando bien las distancias, que sabe cuándo encarar, que sabe cuándo recortar, que sabe cuándo apoyarse, y que también, sin ser este partido brillante, vuelve a demostrar que está por arriba del promedio de la zona de CONCACAF. Son 30 primeros minutos en donde México aguanta, en donde El Salvador no impone ni la jerarquía de ser el local, donde el estadio no pesa lo que tenía que pesar, y sin gran calidad. Era un partido que no representaba ningún peligro para México, que incluso se inclinaba más hacia su favor. Justo al minuto 30 viene un córner, gol de Héctor Moreno, sin necesidad de saltar, sin tener que hacer un remate espectacular, simplemente encontrando la pelota, un gol que vale muchísimo. ¿Por qué? Porque es en una eliminatoria de visitante y que además le cambia la cara al partido. Malas marcas salvadoreñas, pero sobre todo lo que les comentaba,
ese gol hace que se les venga la noche a los salvadoreños. Y se le viene la noche no nada más a los jugadores, se le viene la noche también a Hugo Pérez y también a la afición. En ese momento el Cuscatlán no gritaba, no hablaba, y todo eso, por supuesto, va influyendo en la confianza de los dos equipos que están en la cancha. México se siente más cómodo, El Salvador empieza a preocuparse más, empiezan a pasar por la cabeza las diferencias que existen entre una calidad y otra. Se encuentran con que, como lo había dicho en un principio, las distancias en donde quizá pretendían apretar a México no las tienen ahí, ¿no? Llegan tarde, llegan a destiempo, cometen faules que sí son marcados y que no son permitidos por el arbitraje, y así se van al medio tiempo, que creo que era lo mejor que les podía pasar. Empieza la segunda parte, no sabemos cuáles eran las modificaciones, cuál iba a ser la intención de ambos técnicos cuando aparece la expulsión del defensa salvadoreño, una expulsión que para muchos es rigorista, que en El Salvador es usada para decir siempre ayudan a México. Es muy común que en Centroamérica se le eche la culpa al arbitraje, es de todos conocido que siempre es el primer pretexto, ¿no? En donde se sienten menospreciados y no ayudados, y entonces, bueno, al final todos vimos que el partido no habla de que el resultado fue influido por el árbitro, pero para muchos salvadoreños eso cambió la cara del encuentro. Curiosamente, yo creo que pasa al revés. México, que estaba jugando bien los últimos 15 minutos contra 11, se encuentra jugando contra 10, y de repente vemos que no aparecen las ideas, que no aparecen las conexiones, que la supuesta superioridad numérica no se manifiesta de inmediato. Si bien no había preocupación, tampoco se logró dominar un 11 contra 10 en donde El Salvador ya no tuviera chances de nada, y tristemente viene este par de errores de Araujo en donde termina expulsado. Antes de la expulsión el Tata había hecho algunos cambios típicos de Martino, en donde quizá su planteamiento era: no voy a arriesgar, pero voy a tratar de ser más ofensivo. Saca a Funes Mori, mete a Raúl, y también saca a Orbelín, mete a Héctor Herrera, y saca a Osvaldo y mete a Gallardo. Yo creo que lo que él intentaba hacer en ese momento era cambiar de su 4-3-3 a cambiar a un 4-2-3-1, en donde Herrera se iba a parar junto con Romo en la contención, en donde Charlie pasaba a jugar atrás de Raúl, en donde el tridente, ¿no? Iba a ser importante, con Lozano por un lado, Corona por el otro, y tratando de aprovechar las piernas frescas de Gallardo para que fuera al frente y así poder tener en algún momento más llegada, sin descuidar la ventaja que ya se tenía. ¿Qué sucede? La expulsión de la que ya hablamos, ¿no? Araujo pidiendo a gritos no ser titular en esta selección, y creo que ya lo consiguió. Digo, más allá de la suspensión, me parece que le costará retomar un lugar en el 11 inicial en los partidos importantes que sigan, y entonces se tiene que sacrificar a un delantero para meter a un defensa y ajustar esa línea defensiva. Sale Lozano, que había tenido un partido bueno, entra el Chaca Rodríguez, se recorre al Cata a la central, y México se libra de tener problemas, ¿no? Con ese planteamiento. ¿Por qué? Porque la experiencia de Moreno, la solvencia que hoy tiene Romo, el Charlie jugando muy buen partido, muy dinámico, corriendo más que los salvadoreños pese al momento del partido, ya segundo tiempo y con cancha pesada, todos cansados físicamente. Creo que pues con los cambios que se hizo, México vuelve a tomar la tranquilidad de tener el dominio y decidir hacia dónde se jugaba y hacia dónde no se jugaba. Después, al final, viene esta gran jugada individual de Raúl Jiménez, ¿no? En donde es muy difícil competir, ¿no? Alguien que está acostumbrado a la intensidad de la Premier, y además tiene 40 minutos en la cancha compitiendo contra alguien que juega en la liga local salvadoreña, que además tiene ya 90 minutos encima en una cancha que es pesada para todos, y toma esta decisión equivocada al final, ¿no? En donde Raúl Jiménez le gana por velocidad y por potencia, y llega al área sin tener un compañero a quien tocarle la pelota, con un rival enfrente, ¿no? Que le imposibilitaba tirar, que tenía que quizá recortar hacia su izquierda para buscar un disparo o apoyarse, y Vigil se le barre por atrás, penal claro.
que Raúl termina anotando de la manera característica, ¿no? En una situación en donde pues, no había presión, el partido estaba por terminar, vas ganando y creo además que Raúl mentalmente está fuerte, está de regreso, está con esta ambición de volver a ocupar un lugar importante en el fútbol mexicano y eso es bueno. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? México nuevamente líder de la eliminatoria, con cierta ventaja, con cierta tranquilidad, para tristeza de los dramáticos y fatalistas, que van a cambiar su discurso hoy de el estamos con señales de alarma, van a empezar a hablar, ya lo hicieron algunos, de que México no está jugando bien y que así para qué vamos a Qatar, que va a ser lo mismo de siempre, intentando justificar este drama que hicieron y estos ataques que tuvieron hacia Martino hace un par de semanas. En el resto de los partidos de CONCACAF, rápidamente antes de irnos, Estados Unidos sin jugar bien le gana a un equipo tico avejentado, completamente lento, superado por las edades. Canadá con un Alfonso Davies que está por encima de todos, pero que además cumple funciones que en Alemania no cumple y que no va a cumplir nunca. Le gana un Panamá que iba ganando, que el primer tiempo no jugó mal, que en algún momento en el segundo tiempo parecía que podía tener chances de aguantar un resultado, empieza a cometer errores, comete un error grosero para el segundo gol, gol de Davies, y después se cae totalmente y Canadá aprovecha y termina ganando 4-1. Y Honduras que tristemente se aleja de cualquier sueño, perdiendo con Jamaica en su casa, un Jamaica que sin hacer las cosas bien se encuentra que después la gente hondureña en el estadio les empieza a cantar oles a favor y empieza a buchar a los hondureños, y eso, aunque ustedes no lo crean, pesa, sobre todo cuando un equipo anda mal, y da que termina pues, en un segundo gol de Jamaica que mata todas las aspiraciones de Honduras, porque no creo que tengan chances siquiera de poder revivir o poder soñar siquiera con el repechaje. Hasta aquí el análisis, espero les haya gustado, como les repito, ojalá se suscriban, ojalá y lo recomienden, nos vemos a la próxima.